Hola, soy Mara, maestra de educación primaria en Sevilla y estás en Mara Esencia, aprendizaje cooperativo y mucho más. Si te interesa, quédate. Vamos a empezar organizando los equipos. ¿Qué os parece? Por dos razones. Primero, porque tal y como os dije, voy a tratar de compartir con vosotros todos los pasos que yo voy dando con mi clase, para así tener finalmente como una especie de guía de implantación con todos los pasos y elementos del aprendizaje cooperativo. Y segundo, porque considero que es un elemento fundamental dentro de toda la maquinaria del aprendizaje cooperativo y que es verdad que muchas veces pasamos un poco por alto y no tenemos en cuenta o no afinamos demasiado a la hora de organizar esos equipos. Y es fundamental que sí que lo hagamos, que nos sentemos, que dediquemos un tiempo a esta organización, que lo planifiquemos y que consigamos tener en cuenta todos los criterios necesarios, porque de eso va a depender que el equipo funcione como tiene que funcionar. De eso va a depender la eficacia de los equipos cooperativos que construyamos. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de los agrupamientos del alumnado, porque el tema de normas y roles los dejaremos para vídeos posteriores, ya que cada uno de estos elementos requiere bastante atención. Cuando nosotros decidimos poner a nuestros alumnos en equipo, tenemos que tener en cuenta muchos factores. No debemos, podemos, pero no debemos organizar a los alumnos al azar para formar los equipos base, ¿vale? Esto lo entenderemos un poco más adelante, pero siempre es bueno que lo tengamos en cuenta desde el principio. Hay que tener en cuenta diferentes factores, como son el análisis del contexto, que lo vamos a ver ahora detenidamente. Esto viene a ser como una evaluación inicial previa, como la podemos hacer de lengua, de matemáticas o de cualquier otro contenido escolar. Tenemos que tener en cuenta los tipos de agrupamientos que podemos hacer y los que pretendemos hacer. Tenemos que tener en cuenta los niveles cooperativos dentro de nuestro propio equipo, las interacciones que se van a producir entre los miembros del equipo y la disposición de todos los elementos del aula, ya que la disposición es un elemento fundamental dentro del aprendizaje cooperativo. Cuando decidimos disponer a nuestro alumnado por equipos, tenemos que tener en cuenta diferentes criterios para llevar a cabo esa organización, ¿vale? Me voy a poner las gafas porque no veo muy bien. Entonces, lo que quiero transmitiros es que de todos esos criterios que nosotros tenemos en cuenta, hay que priorizar. Hay que priorizar porque cuanto más criterios tenemos en cuenta, más trabajo cuesta hacer los equipos después, ¿vale? Os voy a concretar primero los cuatro criterios fundamentales, o sea, los cuatro criterios más importantes a tener en cuenta a la hora de formar los equipos. Quiero decir, son aquellos aspectos que siempre, siempre, siempre yo tengo que tener en cuenta a la hora de formar equipos, ¿vale? Esos cuatro criterios fundamentales son, primero, el rendimiento académico, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Yo lo que hago es distribuir este análisis por colores. Se puede hacer de muchísimas formas, diferentes autores lo hacen de otras formas, con letras, con código, con texto. A mí la verdad es que lo que más me ha servido, lo que mejor me ha funcionado siempre es hacerlo por colores. Como ya veréis, yo utilizo mucho los colores en aprendizaje cooperativo porque para mí resulta muy visual y me da mucha información en poco tiempo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que de todo mi alumnado voy a poner de color verde a aquellos que su rendimiento está en las áreas fundamentales. Siempre nos vamos a centrar en las áreas fundamentales, ¿vale? Entre el notable y el sobresaliente. En amarillo voy a colocar a aquellos alumnos y alumnas que tienen un rendimiento alrededor del notable, en naranja aquellos que tienen un rendimiento alrededor del bien y en rojo los que tienen un rendimiento insuficiente o de esos que están siempre ahí cogidos por los pelos, ¿no? En cuanto hablo de rendimiento académico en este caso, hablo de puramente notas académicas, ¿vale? Sin tener en cuenta otro aspecto. Aquí estamos hablando únicamente de las notas que sacan los niños. Ese es el primero de los criterios que tenemos que tener en cuenta siempre. Después de este vamos a recoger otro análisis basado en las habilidades de ayuda, ¿vale? A ver si es un alumnado que no ha trabajado nunca de forma cooperativa, fundamentalmente ha estado de forma individual o ha hecho trabajos por equipo de forma esporádica, entonces realmente no van a tener desarrolladas esas habilidades de ayuda que queremos analizar.
pero sí es verdad que el alumnado siempre tiene una disposición a dar o no dar ayuda, y eso es lo que vamos a registrar nosotros en este análisis, ¿vale? Si es un grupo que ya ha trabajado en cooperativo, analizaremos el nivel de habilidades de ayudas que tenga, y si es un grupo que nunca ha trabajado cooperativo, vamos a fijarnos en esa disposición que tienen los niños y las niñas a ayudar a sus compañeros, ¿vale? Entonces vamos a registrar de color verde aquellos alumnos y alumnas que tienen siempre disposición de ayudar y que además conocen estrategias para hacerlo. En amarillo vamos a registrar aquellos alumnos y alumnas que tienen una disposición de ayuda bastante notable, pero le faltan estrategias. En naranja, aquellos alumnos que tienen disposición a ayudar, pero, ojo, depende a qué compañero o compañera, que esto ocurre mucho, o depende del día si tengo ganas o no. Y en rojo vamos a registrar aquellos alumnos que no tienen disposición de ayuda ni tienen tampoco ninguna estrategia desarrollada. ¿Vale? El tercer criterio a tener en cuenta dentro de los 4 obligatorios que os he mencionado es el nivel de disrupción, es decir, el comportamiento que tienen los niños y las niñas de nuestra clase. Y de esta forma vamos a registrar ese comportamiento. De color verde, aquellos alumnos y alumnas que tienen un comportamiento bueno fuera y dentro del aula. De color amarillo, aquellos que pueden resultar inquietos pero que no llegan a generar conflictos dentro del aula. De color naranja, vamos a marcar aquellos alumnos y alumnas que son inquietos y que además pueden llegar a generar algún conflicto dentro del aula en momentos puntuales. Y de color rojo, aquellos alumnos que generan conflictos de forma intencionada dentro y fuera del aula. Y por último, vamos a tener en cuenta el último criterio fundamental es el apoyo familiar. Es verdad que este criterio no se suele tener muy en cuenta la mayoría de las veces a la hora de organizar los equipos, pero es muy importante que sí que lo tengamos, porque existen siempre en cada clase, nos encontramos niños o niñas que sabemos que en casa tienen poco apoyo, poca ayuda, bien por desinterés, bien por falta de tiempo, bien por muchos motivos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver muchísimas historias y casos diferentes y sabemos de buena mano que hay muchos alumnos y muchas alumnas que en casa no tienen apoyo familiar, ¿vale? Pues es muy importante que eso lo tengamos en cuenta porque estos alumnos que en casa les falta ese apoyo necesitan estar en un equipo donde se encuentren arropados, donde ese equipo pueda sustituir, entre comillas, ese apoyo que le falta en casa, ¿vale? Entonces vamos a registrar de color verde aquellos alumnos que no tienen problemas de apoyo en casa, que sus familias se implican en los proyectos del colegio y participan en todo lo que se les propone. De amarillo vamos a registrar a esos alumnos y alumnas que son apoyados desde casa, pero sus padres no se implican demasiado en los proyectos del cole. De naranja vamos a registrar a las familias de los alumnos que muestran preocupación por el alumno, pero que su apoyo es intermitente, ahora sí, ahora no. Y de rojo aquellos que sabemos que estos sí que son los que tenemos que tener muy en cuenta, aquellos que sabemos que no hay apoyo ni hay comunicación entre la escuela y la familia, ¿vale? Estos alumnos que estén aquí en color rojo debemos siempre colocarlo en equipos donde sepamos que van a estar muy arropados, donde sepamos que se van a sentir muy aceptados y van a tener aquello que no tienen en casa. Bien, además de estos criterios que son los fundamentales, estos 4 que siempre hay que tener en cuenta y que son el rendimiento académico, las habilidades de ayuda, el nivel de disrupción y el apoyo familiar, vamos a tener que tener en cuenta siempre otros aspectos, otros criterios, según el alumnado que tengamos en cada momento, ¿vale? Y esto ya va a depender mucho de las características concretas de la clase en la que nos encontremos cada año, ¿vale? Según el tipo de alumnado que tengamos, necesitaremos atender a unos u otros criterios, como por ejemplo algunos de estos que yo os he puesto aquí, aunque puede haber muchos más, ¿vale? Las características personales de cada niño y de cada niña. Evidentemente, siempre tenemos muy en cuenta esa personalidad de ese niño, de esa niña, donde nos puede encajar mejor, ¿no? Las necesidades específicas de apoyo educativo, ni que decir tiene que los niños que tenemos en clase con algún tipo de NEAE, pues siempre hay que tener muy en cuenta dónde los vamos a colocar.
el tipo de inteligencia predominante, sobre todo cuando estamos haciendo algún proyecto y necesitamos cierto tipo de inteligencia más en unos equipos que en otros, el momento evolutivo en el que se encuentra nuestro alumnado o algún alumnado en concreto. Las preferencias personales, aquí sí me voy a detener un poquito porque este es un criterio que también es muy importante y que también deberíamos tener en cuenta siempre que pudiéramos, porque en aprendizaje cooperativo, a la hora de trabajar en equipo, cuando el alumno nunca ha trabajado de esta forma, pensamos que es divertido, es diferente, pero la verdadera cuestión de todo esto es que es difícil. Trabajar en equipo es difícil, no es complicado, es una tarea compleja y hay que aprender a hacerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir con quién queremos trabajar o podemos garantizarnos en un mínimo con quién no queremos trabajar, vamos a conseguir que nuestro alumnado esté más a gusto en el equipo, que construya su pequeña casita en su equipo. Igual que nosotros en casa vivimos con las personas que queremos, que nos resulta cómodo estar, nuestros alumnos en sus equipos también deben estar con personas con las que ellos les sea agradable estar, ¿vale? Estamos hablando siempre de los equipos base. Por supuesto, nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen que aprender a trabajar con todos sus compañeros, pero para eso están los equipos esporádicos que ya hablaremos de ellos en otro momento. Estamos refiriéndonos ahora siempre a los equipos base, ¿vale? A los que van a construir para trabajar la mayor parte del tiempo, que no siempre. También el género, que sean proporcionales en número de niños y niñas en la medida de lo posible, o la procedencia, es decir, que sean colegios, por ejemplo, con un alto número de alumnado inmigrante y tengamos que tener en cuenta esta cuestión para que esos alumnos pues estén lo más repartidos posible entre los equipos. Una cosa que tenemos que tener muy clara es que cuanto más criterios tengamos en cuenta, cuanto más criterios queramos abarcar, de más calidad van a ser los equipos que formemos, pero más complicado va a ser formar esos equipos, ¿vale? Cuanto más criterios tengamos en cuenta, más difícil va a ser ese Tetris que luego tenemos que resolver, ¿vale? Por poneros un ejemplo de los criterios que tenemos en cuenta a veces sí y a veces no, os puedo poner cuando yo llegué a primero hace unos 4 años o así, había estado varios años en el primer ciclo, en el segundo ciclo, perdón, y volví al primer ciclo. Y cuando me puse a hacer los equipos en primero, pues me di cuenta de que un aspecto súper importante y obligatorio a tener en cuenta era que en cada equipo hubiera un niño o una niña al menos que supiera leer. Entonces, por eso os digo que depende de las características específicas del aula que tengáis en cada momento, pues vamos a tener en cuenta unos criterios u otros. Pues bien, cuando todo esto termina, lo que tenemos es una especie de tabla como esta, ¿vale? Por eso yo os decía que a mí me resulta muy visual hacerlo por colores, porque de un solo golpe de vista yo ya puedo saber el nivel competencial cooperativamente hablando de ese alumno o de esa alumna, ¿vale? En esta tabla ya solo faltaría a la casilla del nombre del alumno darle un color que sería la media de todas las casillas que hemos tenido en cuenta, media aproximada, que sería la que me daría su nivel cooperativo. El nivel cooperativo es el que me da la información a la hora de colocar a los alumnos en cada equipo, ¿vale? Yo a veces no hago la media de niveles porque me gusta verlo por separado. Me gusta ver qué nivel tiene el rendimiento académico, qué nivel tiene en habilidades cooperativas y muchas veces lo dejo en blanco, ¿vale? Esta plantilla, bueno, no esta, esto es un ejemplo que puse en la diapositiva, la plantilla que yo utilizo para construir mis equipos os la voy a proporcionar para quien quiera ponerla en práctica, ¿vale? Luego hablaremos de eso. ¿Qué tipos de equipos voy a tener yo entonces en mi clase? Pues voy a tener dos tipos de agrupamientos, dos tipos de equipos. Los equipos para los que yo he hecho todo este análisis previo, toda esta maquinaria compleja que hemos puesto en marcha, es para construir nuestros equipos base, ¿vale? Los equipos base tienen unas características distintas al resto de los equipos que formemos. Estos equipos base son equipos heterogéneos. Ya hemos visto que los vamos a formar de la forma más heterogénea posible. Ojo,
heterogéneos dentro del equipo, pero homogéneos entre sí. Es decir, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3 y el equipo 4 deben ser homogéneos, lo más homogéneos posibles entre sí y lo más heterogéneo posible dentro del equipo. Son equipos que son de larga duración. Aquí también hay mucha controversia dentro de los diferentes autores. Hay autores que recomiendan equipos base para todo un año. Autores que recomiendan hacer equipos cada unidad. Depende del objetivo o de los criterios que queramos conseguir en cada unidad, hacer diferentes equipos. ¿Vale? Yo, después de todos estos años rodando y después de probarlo todo y de la experiencia que he tenido, mmm, ni me gusta una postura ni otra. Es decir, me ha funcionado, más que me gusta, me ha funcionado que los equipos sean de larga duración, pero no tan larga como un curso completo. Porque los equipos es verdad que deben tener una larga duración para que lleguen a cohesionarse, para que lleguen a tener entidad de equipo y a poder aprender a trabajar juntos. Para eso necesitan tiempo. Pero es verdad que después de un tiempo los equipos comienzan a deteriorarse un poco, necesitan oxigenarse, empiezan a haber pequeños conflictos dentro de los equipos y viene muy bien ese cambio, esa oxigenación que les da un poco de aire, ¿no? Entonces a mí lo que mejor me ha funcionado siempre ha sido la duración trimestral, de manera que nosotros comenzamos el curso, hacemos el análisis de características, formamos los equipos y estamos funcionando con esos equipos hasta, hasta final de trimestre, ¿vale? Cuando nos vamos de vacaciones volvemos con las notas de la primera evaluación, volvemos a hacer la tabla de todos los criterios, con los datos nuevos que tenemos, volvemos a hacer nuevos equipos para el segundo trimestre. Y lo mismo hacemos en el tercer trimestre. A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, volvemos con las notas del primer trimestre a hacer las nuevas tablas, con los comportamientos que tengan cada uno en este tiempo y la información nueva que yo tenga, modifico esa tabla y vuelvo a hacer otros equipos, ¿vale? Que ya serán para el tercer trimestre. El hacer los equipos debe ser una misión sosegada, algo que se haga sin prisa, porque es una misión compleja y cuanto más corazón le pongamos, mejor van a salir, ¿vale? Entonces necesitamos hacerlo a fuego lento. Fijaos que creo que estamos a 10 de octubre y yo todavía no los había hecho, los acabo de hacer ahora, que por eso es por lo que los estoy compartiendo con vosotros en este momento. Los equipos bases también se van a caracterizar por tener una fuerte cohesión. Lo que vamos a trabajar del ámbito A de cohesión grupal, pues principalmente se va a trabajar en gran grupo, pero también mucho dentro de cada grupo. Y es verdad que las relaciones que obligatoriamente van a tener dentro del equipo, pues hace que el equipo esté muy cohesionado. ¿Vale? Y son equipos, pues como ya hemos dicho, que se van a formar con factores muy diferentes, factores personales, factores escolares, factores sociales, todos esos criterios que vamos a tener en cuenta en nuestra tabla, ¿vale? Después también tenemos los grupos esporádicos, tan necesarios como los equipos base. Los equipos esporádicos tendríamos que hacerlos cada día para alguna tarea, cada día. Os lo recomiendo encarecidamente, aunque nos pueda costar un poco de trabajo, aunque pensemos, uy, ahora mismo voy a cambiar a los alumnos de sitio, nos puede resultar un poco laborioso hacerlo para una simple tarea, pero es muy positivo que lo hagamos, ¿vale? Porque ellos tienen que tener habilidades suficientes para trabajar con todos y con todas las compañeras de su clase. Estos equipos esporádicos, como se hacen para una tarea en concreto, pues pueden ser homogéneos o pueden ser heterogéneos. ¿En qué casos serían homogéneos? Pues por ejemplo, imaginaos que yo voy a hacer un grupo esporádico de niveles de cálculo. Voy a hacer a lo mejor un grupo con niños que ya dividen por dos cifras,
voy a hacer otro grupo donde voy a poner a niños que todavía están con la multiplicación ahí, voy a hacer otro grupo con los niños que tienen menos nivel competencial que aún están con suma y resta, es decir, estoy haciendo grupos homogéneos para trabajar un aspecto en concreto. Son de corta duración, es decir, cuando acabe ese refuerzo, cuando acabe ese tiempo dedicado a esa tarea, van a volver a sus equipos base. Y son equipos pues, que se hacen atendiendo diferentes aspectos. A los intereses, imaginaros que proponemos un trabajo de plástica donde cada uno nos vamos a poner en el rincón que queramos, pues se van a hacer según intereses o según ritmos de aprendizaje, como el ejemplo que hemos puesto ahora con el cálculo, según perfiles de aprendizaje, etcétera. Los podemos hacer incluso esporádicos con los formadores de grupo, por ejemplo el de ClassDojo es muy útil, ya hablaremos también de las aplicaciones que yo suelo utilizar. Y esta aplicación pues tiene un armador de grupos esporádico que te los arma al azar, ¿vale? Y para la tarea que queramos también podemos utilizarla. Entonces, dentro de los tipos de agrupamiento vamos a tener nuestro grupo base, que va a ser este que hemos llevado a cabo con el análisis previo de todas las características, y luego los grupos esporádicos, que va a ser los que formemos según las necesidades del momento. Otra cuestión muy importante, ¿qué tamaño le doy a mis grupos? Pues todo depende también de muchos factores, como todo en aprendizaje cooperativo, y de la realidad, porque por mucho que nos diga la teoría, pues después siempre es verdad que tenemos que ajustarnos a ciertos factores de la realidad de nuestra clase, que son los más importantes al final, ¿no? Podemos hacer agrupamientos grandes o agrupamientos pequeños. El número per se del aprendizaje cooperativo es 4. Un equipo base está formado por dos parejas, 2 y 2. ¿Qué ocurre? Pues que siempre no tenemos la suerte de que nuestra clase sea un número múltiplo de 4. Entonces, en este caso, no me van a salir todos los equipos de 4. Tendré que hacer combinaciones y voy a combinar equipos de 4 con equipos que hemos llamado grandes, que serían de 5, o equipos de 4 combinados con equipos que hemos llamado pequeños, que serían los de 3, ¿vale? ¿Qué pros y qué ventajas, o sea, qué pros y qué contras tienen estos equipos? Pues a ver, los equipos grandes, los equipos de 5, es verdad que como pro tiene que son más diversos, tienen mayor diversidad, por lo tanto se producen más interacciones entre ellos, van a interaccionar mucho más entre ellos. Pero por contra, cuando un equipo es grande, cuando hay más miembros en el equipo, cuesta más trabajo tomar decisiones, es más trabajoso llegar a una idea común, ¿vale? Entonces es más difícil trabajar en equipos grandes. Y además, como son más, van a estar menos cohesionados porque las relaciones y las interacciones están más repartidas entre los miembros del equipo. ¿Qué pasa si trabajamos con grupos pequeños? Pues que es verdad que tendrán menos diversidad, que es un factor en contra, pero por otro lado es mucho más fácil trabajar cuando son menos miembros, es mucho más fácil ponerse de acuerdo 3 personas que 5 personas, y son equipos que van a estar más cohesionados. Al ser menos, las relaciones están más enfocadas en las 3 personas que hay en el equipo, ¿vale? Después de todo esto, que es lo que nos dice la teoría, llega la realidad. Y resulta que nosotros pues tenemos unas aulas que no brillan por su grandeza, hablando de tamaño. Entonces no tenemos más remedio que hacer grupos, pues los que nos caben. Porque en muchos casos pues me habéis dicho, Mara, pues es que he tenido que poner todos los equipos de 5 porque es que si no es que no me cabían. ¿Qué le vamos a hacer? Es que cuando la logística no nos lo permite, pues no podemos hacer otra cosa. Y aquí tengo una tabla que me indica el número de equipos que tendré utilizando un tipo de combinación u otra. Si por ejemplo nos vamos a 25 alumnos, una clase con 25 alumnos, como sería la mía de este año, por ejemplo, si yo optara por hacer combinaciones 4-3, tendría 4 grupos de 4 y 3 grupos de 3, que en total son 7 equipos. Y si optara por hacer combinaciones 4-5, pues tendría 5 grupos de 4 y un grupo de 5. Por lo tanto, tendría 6 equipos. Como veis, cuando estamos por combinaciones más grandes, por combinaciones 4-5, tenemos menos grupos, menos equipos, por lo tanto ganamos un poco en espacio. Y es ahí donde tenemos un poco nosotros que equilibrar la balanza de lo que necesita mi alumnado, de lo que me permite la logística de mi clase y adaptar la situación a la realidad de lo que tengamos en cada momento.
Vale, una vez que hemos recogido toda esa información de toda esa tabla con todos esos coloritos, ¿qué hago con ella? Pues ahora es cuando tengo que colocar al alumnado, ¿vale? Es la parte más complicada, pero también la más divertida. Ya lo veréis cuando os pase la plantilla. Por lo menos a mí me gusta mucho. He recogido todo mi alumnado y lo he agrupado de manera que he dividido a los alumnos en color verde, color amarillo, color naranja y color rojo. Estos colores me van a indicar el nivel cooperativo del alumno, ¿vale? Yo os he mencionado que lo que vamos a hacer es una media de toda la fila de colores y sacar un color de media, que esa es la media de su nivel cooperativo. También os he dicho, ojo con esto, que yo muchas veces no llego a hacer esa media porque me gusta más visualizarlo por separado y decidir con dónde coloco al alumno o a la alumna viéndolo por separado, cada una de las características por separado. Podéis hacer las dos cosas incluso, podéis poner la media cooperativa y tenerlo luego al ladito por separado y vais jugando con las dos informaciones, ¿vale? Pero sí que es verdad que a veces cuando hacemos la media para calcular el nivel cooperativo, como nos dicen los manuales de los expertos, pues perdemos un poco de información relevante, ¿vale? Si a lo mejor imaginaos que un alumno es súper disruptivo y luego el resto de características las tiene bastante positivas, pues ese rojo del disruptivo, que es muy importante tener en cuenta, se puede camuflar mucho a la hora de hacer la media. Entonces yo siempre prefiero mejor dejarlo por separado. Y una vez que tengo estos alumnos repartidos en los niveles cooperativos, los tengo que colocar. No los voy a colocar de cualquier forma, los voy a colocar siempre dependiendo las interacciones que se van a dar dentro del equipo. Dentro de un equipo se van a dar dos tipos de interacciones. Se van a dar interacciones con la persona que tengo al lado, fundamentalmente, y se van a dar interacciones con la persona que tengo enfrente. Las interacciones que voy a llevar a cabo con la persona que tenga enfrente siempre van a ser tareas encaminadas a la comunicación oral, ¿vale? Y las que lleve a cabo con la persona que tengo al lado siempre van a ser tareas encaminadas a la compartición de materiales, por el hecho de que lo tenemos los dos en la misma dirección. Sería complicado compartir materiales con la persona de enfrente, puesto que cada uno lo tiene mirando para sí mismo. Entonces se facilita la tarea cuando trabajo con la persona que tengo al lado. Hemos llamado estas interacciones de cara a cara cuando tengo a la persona enfrente y de hombro a hombro cuando tengo a la persona al lado, ¿vale? Y ahora mi misión es colocar a esos alumnos de manera que sus niveles competenciales no estén demasiado alejados a la hora de favorecer estas interacciones en las tareas en clase. Es decir, que un alumno de color verde no debería estar nunca ni enfrente ni al lado de un alumno de color rojo. Y esto nos puede resultar un poco contradictorio porque muchas veces hemos tendido siempre a un alumno que tiene dificultades, por ejemplo, hablando de dificultades curriculares, hemos tendido siempre a ponerlo con un alumno que sabemos que funciona perfectamente en el aula, ¿verdad? Para que cubra su carencia, para que lo guíe, para que lo tutorice. En aprendizaje cooperativo esto es un error, porque el aprendizaje cooperativo pretende la interacción en los dos sentidos, pretende un feedback. Entonces, si yo pongo a un alumnado rojo al lado de un alumnado verde, las interacciones en el 99% de los casos van a ir siempre en la dirección del verde hacia el rojo, pero poco curricularmente hablando puede aportarle un alumno rojo a uno verde. Entonces será la persona que más alejada coloquemos en el equipo, ¿vale? Si volvemos a la disposición que teníamos aquí, lo vemos más claro. El alumno verde, en este caso, tiene enfrente al naranja y al lado al amarillo. Es decir, la persona con la que menos va a interaccionar dentro de su equipo es el alumno de color rojo, ¿vale? Igualmente ocurre con cualquiera de los otros niveles. El alumno naranja va a tener al lado al alumno rojo y enfrente al verde, por lo tanto solo hay un escalón entre cada uno de ellos, y el amarillo igualmente tiene enfrente al rojo y al verde, por lo tanto también hay como máximo un escalón, ¿vale? Entonces lo que pretendemos es que los alumnos que están más lejos, que hay dos escalones de por medio entre ellos, el verde y el amarillo, que tendrían en medio dos escalones, los niveles amarillo y naranja,
tengan la menos interacción posible a la hora de resolver tareas, ¿vale? No a la hora de interaccionar en el equipo. Por supuesto, a la hora de interaccionar en el equipo, los 4 forman parte del equipo y los 4 van a interaccionar de la misma forma. Pero a la hora del tema curricular, el alumno rojo podrá interaccionar con el alumno amarillo en forma de feedback mucho más que el alumno rojo con el alumno verde, ¿vale? Entonces, esta sería la disposición acertada dentro del equipo. Y por último, vamos a hablar un poquito de la disposición del aula, ¿vale? En este aula, que la he dibujado yo y que no es ficticia, sino que era el aula que yo tenía, era un cuarto de hace como unos 5 años, más o menos. Había colocado las zonas de exposición, el espacio entre los grupos, el acceso a los materiales, las zonas delimitadas, de la forma más óptima posible en este caso. Y os cuento cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para ello, ¿vale? Una vez que nosotros hemos dispuesto el alumnado en equipo, tenemos que tener ahora en cuenta también cómo situamos esos equipos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los alumnos más conflictivos a la hora del comportamiento, hablando del comportamiento, tienen que estar lo más alejados posible, lo más repartidos posible en los equipos y lo más alejados posible, ¿vale? Entonces, en este caso yo tenía 4 alumnos rojos que están cada uno en un equipo y luego tenía 2 alumnos naranjas que los había puesto también en otros equipos, para que no estuvieran juntos ni siquiera un rojo con un naranja, en cuanto al nivel de disrupción estoy hablando, ¿vale? Y los coloco también de forma que esté lo más distanciado posible. Perdón, que se me va. De manera que, por ejemplo, si yo colocara a esta esquina a un alumno que es muy disruptivo y en esta a otro, pues evidentemente están muy cerca. Tengo que colocarlo lo más alejado posible entre los equipos, ¿vale? Después, eso al colocar a los alumnos dentro del equipo. Después, otro factor a tener en cuenta muy importante es el lugar de exposición. En mi diapositiva, esta línea que veis aquí pintada en el suelo es real, ¿vale? Yo tengo cintas de colores, de estas que se usan mucho en infantil, yo las uso tanto como ellos, y voy delimitando las zonas de mi clase, ¿vale? En este caso, la zona azul es la zona de exposiciones tanto mías como de ellos, ¿vale? Todo lo que sea exposición de algún trabajo, de alguna historia, de alguna dinámica, se va a hacer en esta zona. Y después tenemos otras zonas. La zona amarilla es la zona de dinámicas, ¿vale? Aquí es donde hacemos las dinámicas. En este caso, por suerte, teníamos al lado una clase vacía y la verdad es que casi siempre nos íbamos allí. Pero cuando no tenemos la posibilidad de salir del aula tan fácilmente, pues tenemos que hacer una zona de dinámica dentro de nuestra clase. Y la zona de dinámica tiene que ser muy accesible y muy fácil de montar y tiene que estar muy pautado para que sea fácil hacerlo, porque si es algo complicado al final nunca lo hacemos y al final dejamos de hacer dinámicas por lo complicado que resulta mover todas las mesas para 5 minutos o para 10 minutos. Esa idea tenemos que quitárnosla de la cabeza porque si no nunca haríamos cohesión grupal, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a darle a cada equipo las pautas que tienen que seguir para despejar la zona de dinámicas. De manera que este equipo sabe perfectamente dónde tiene que colocar las mesas, que quedan todas fuera de la zona de dinámica, quedan todas en este lado. Este equipo colocará las suyas aquí, este equipo colocará las suyas por este lado y esto es igual, ¿vale? Yo al principio lo que hago es dibujar un plano grande con las indicaciones y ponerlo en clase para que visualmente ellos sepan dónde tienen que colocar su mesa y esto tras 3-4 veces ya de forma lo interiorizan de tal forma que en un minuto está la sala de dinámica, la zona de dinámica despejada. Entonces decimos, toca dinámica, despejamos la clase, ellos retiran todas las mesas, realizamos la dinámica y en un minuto vuelven a poner cada mesa en su sitio y se hace con mucha facilidad. Y luego tenemos otras zonas delimitadas más pequeñas con las líneas naranjas que están pegadas también en el suelo, que son las zonas de trabajo de equipo, ¿vale? Es decir,
Cuando hacemos trabajo de equipo fuera de las mesas, porque estamos trabajando en el suelo, en los cojines o necesitamos hacer carteles y apoyarlos en el suelo, el equipo retira su mesa a la zona que sabe que le corresponde y tiene su zona de equipo para trabajar en el suelo. ¿Vale? Y por último también mencionaron el acceso a los materiales, que debe ser muy fácil, ¿vale? En equipos cooperativos vamos a tener mucho material de equipo y cada equipo tiene que tener un sitio específico para colocar sus materiales. En este caso, pues tenían diferentes baldas de diferentes estanterías, cada uno, pues, por un lado, ya hablaremos de eso en otro vídeo, por un lado los cajones de materiales de equipo, por otro lado los trabajos de equipo, los cuadernos de equipo, en fin, todo lo que conlleva el trabajo en equipo. Y también hay que tener muy en cuenta que los equipos deben estar lo máximo espaciados, lo máximo posible y con muy buen acceso entre ellos. Nunca dejar a un grupo arrinconado con otros dos equipos delante, ¿vale? Porque por mucho que nosotros sepamos y seamos conscientes y digamos, uy, aquel equipo que está más arrinconado porque es que no tengo otra forma de ponerlo, que tengo que ir allí, que tengo que ir allí. Y al final es verdad que quieras o no, visitas mucho menos a ese equipo cuando tú estás alrededor de la clase porque ellos están trabajando de forma autónoma. Al final, los equipos que están con difícil acceso los visitas mucho menos que el resto. Entonces, tenemos que intentar que todos sean igual de fáciles de acceder. ¿Vale? Bueno, sé que os he dado mucha información, que hay mucho que digerir, pero quería empezar por aquí porque vamos directamente a la práctica y estamos en una fecha en la que es muy necesaria toda esta información porque todo aquel que vaya a poner en marcha el cooperativo está ahora mismo formando los equipos y bueno, es verdad que también tenemos pendiente hablar de algo previo que tendríamos que haber abordado, que es la fundamentación psicopedagógica y que es muy importante, las razones del por qué y el para qué trabajar aprendizaje cooperativo, pero lo he dejado un poquito de lado para meternos directamente a la acción, a un aspecto práctico. Y en el próximo vídeo voy a enseñar, os voy a mostrar y os voy a compartir todos los recursos y los materiales que yo utilizo para todo lo que hemos abordado anteriormente, ¿vale? Para este análisis, para la colocación de los alumnos en las diferentes mesas, para las elecciones de las personas con las que prefieren estar y con las que no. Así que no te pierdas el próximo vídeo porque allí te voy a compartir todos estos recursos. Nos vemos pronto.